continuar con la exposición de la palabra del Señor. Voy a iniciar en estos momentos un tema que vamos a continuar en la tarde, Dios mediante. Y ustedes ya leyeron sus programas, está ahí. El poder de la influencia femenina. Yo recuerdo cuando yo comencé hace tiempo, hace digamos casi un año, que ese tema llegó a mi corazón y a mi mente, y yo le dije a mi esposo, yo voy a predicar sobre el poder de la influencia femenina. Se me quedó mirando y le dije, ay, ora por mí porque yo necesito preparar ese tema, porque estoy viviendo una serie de circunstancias en mi vida que yo sé que el Señor, nada ocurre al azar a los hijos de Dios. Por lo tanto, Él me está hablando a través de su palabra, me está hablando a través de circunstancias, y yo necesito, a través de la palabra, luz para entender lo que está pasando. Entonces, él dijo, ¿y dónde tú vas a predicar? Eso yo no sé. Donde el Señor me diga que yo voy a ir. Yo preparo los temas, los dejo preparados, y cuando me llama alguna hermana, alguna iglesia, pues yo voy con ese tema. Si la iglesia no pone el tema, tú sabes que esta iglesia de Providence nunca pone el tema. A veces llaman, ¿verdad? Yo quiero que tú nos hables de esto, porque pasa aquello, porque necesitamos que tú nos hables de esto. A veces llaman a uno así. Entonces, siempre, las dos veces, la segunda vez que estoy con ustedes, por la gracia del Señor, y para mí, hermanas, se lo digo de corazón, es una bendición compartir con ustedes, porque aunque yo le traigo la palabra, yo aprendo mucho de ustedes. Ustedes no se imaginan cómo se aprende cuando uno comparte comunión con los hermanos. Uno ve cómo el Espíritu obra en cada hermano y en cada hermana, compartiendo con uno. Es un instrumento del Señor para bendición de un creyente, de otro creyente. Entonces, sucede que la iglesia de Providence me llamó, y entonces este tema viene para la iglesia de Providence y las demás asambleas que están aquí acompañándola. Así que cuando Marisa me llamó, gracias, yo le dije a Marisa, Dios, ¿qué tú quieres hablar? Y yo, Marisa, bueno, Marisa, yo voy a hablar del poder de la influencia femenina. Y Marisa me dijo, bueno, está muy bueno, sí. Ponte a orar, por favor, ponte a orar, porque son cosas que le andan dando vuelta en el espíritu a uno, en la cabeza, pero no puede ser palabra mía, tiene que ser palabra del Señor. Así que vamos a iniciar en esta mañana hablando de este tema. Vamos a tener que hacer mucho ejercicio moviendo las manos de página en página de la escritura, porque cuando nosotros tenemos así mensajes de tipo temáticos, tenemos que andar de diferentes partes de la Biblia, así que van a tener que tener su Biblia en la mano, mover sus dedos, sus ojos bien abiertos y sobre todo el corazón para recibir la palabra. Bueno, hermanas, vamos a leer 1 Corintios 15. No hay mucha lectura, pero primero vamos a leer esta, 1 Corintios 15, del verso 46 hasta el verso 48. Voy a compartir con ustedes este tema. Yo no lo he compartido con las hermanas de allá de la asamblea, pero ellas generalmente están entrando a la página de Providence, así que ellas algunas me dijeron, Dios, ¿de qué tú vas a hablar? O sea, como muy así, muy ansiosa. Yo le dije a ellas, bueno, no le dije el tema, pero el Señor me habló a mí, y yo voy a decirle algo que el Señor me ha dicho a mí. Así es que ustedes después van a saber. Si vamos a la 1 Corintios 15, del verso 46 hasta el verso 48. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. El plan de Dios
para todo hombre es la redención. Es redimirlo por medio de la obra del Señor Jesucristo. El plan de Dios lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando el hombre cayó en pecado, ya Dios le manifestó su plan. Pero su plan ya estaba antes de eso. Porque el apóstol Pedro en su primera carta dice que había un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención. Así que el plan de Dios para todo ser humano, para todo hombre, es la redención por medio del Señor Jesucristo. Dios quiere que el hombre sea salvo de la condenación eterna por gracia, no por obras. Por eso, cuando nuestros primeros padres pecaron allá en el huerto, ellos intentaron resolver el problema de la desobediencia, ¿verdad? De la falta con Dios. Y se buscaron hojas de higuera para cubrirse a su manera. Pero el Señor, por gracia y por amor, le dijo: no, yo voy a cubrir el pecado y la falta a mi manera. Génesis 3, el Señor sacrifica un animal y lo cubre con pieles y derrama sangre. Desde ahí el Señor está determinando a toda la humanidad que el plan de redención lo establece Él con sangre de corderos inocentes, que se fueron sacrificando de generación en generación, pero que un día se cumplió en el Cordero perfecto, en el Verbo, el que existió desde la eternidad y hasta la eternidad, el que se describe en el libro de Apocalipsis como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Descendió, tomó un cuerpo humano y Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero nos redimió. Redención implica liberación pagando un precio, un alto precio, su sangre, su vida. El plan de Dios es que todo hombre sea redimido por gracia. Y es redimido aquel que por fe cree en el plan de Dios. Ahora, mis hermanas, la mayoría de las que estamos aquí estamos redimidas. Hemos creído en el Cordero de Dios que ha quitado todos nuestros pecados. Pero el plan de Dios no termina ahí. El plan de Dios es que todos sus hijos redimidos lleguen a ser transformados de la semejanza de Adán a la semejanza de Cristo. Por eso leímos este texto que ustedes tienen abierto en sus Biblias, 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo dice que primero viene lo terrenal, nacemos con la característica de Adán y Eva, eso es lo animal, lo terrenal, lo humano, primero lo terrenal y luego lo espiritual. El primer hombre de quien descendemos, Adán, es de la tierra, es terrenal con todas sus características. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es celestial. El plan de Dios para nosotras redimidas es que seamos transformados de la semejanza de Adán, humano, terrenal, porque traemos de Adán todo y de Eva. El plan de Dios para nosotras es que seamos transformadas de día en día, de la semejanza de Adán a la semejanza de Cristo. Porque tal es el terrenal, somos todos los terrenales, pero tal es celestial, somos los que hemos sido redimidos, regenerados por el poder del Espíritu y de la palabra. Así es que la Biblia nos enseña, si estoy dando un recuento general del plan de Dios, pero la Biblia nos enseña que el Señor está comprometido con ese plan con nosotras, que Él nos eligió para elaborar ese plan, para lograrlo. Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, le dice a la iglesia de Filipos que él está persuadido, dice, estando persuadido de esto, o sea,
estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está haciendo una buena obra desde que nos redimió. Y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día cuando suene voz de arcángel, trompeta de Dios, y nos elevemos por las nubes y estemos con Él. Mientras, durante todo este tiempo, Él está obrando un plan, transformándonos de la semejanza de Adán a la semejanza de Cristo. Ahora, mis hermanas, nuestro Dios es todopoderoso. Si Él hubiese querido, nos transforma instantáneamente. O si Él quiere, Él tiene miríadas de ángeles que están a su servicio. Si Él quiere, Él manda ángeles para que nos ayuden, ¿verdad?, en este proceso de esta obra que Él quiere hacer con nosotros. Pero no es así. Ni es instantáneamente, ni tampoco Él va a usar ángeles para transformarnos. Él utiliza instrumentos humanos para lograr eso. Cada creyente redimido, comprado con el precio de la sangre de Cristo, es un instrumento en sus manos que Él va a ir transformando. Pero también ese proceso de transformación Él va a usar a este creyente para transformar a otro. De ahí el tema. Nuestras vidas ejercen influencia sobre los demás. Ningún ser humano está aquí viviendo solo. Todos nos relacionamos unos con otros. Ese contacto de unos con otros, esa interrelación entre personas, ejerce influencia. Y hay un poder en esa influencia. Pero yo me voy a concretizar al poder que tenemos como mujeres influenciando a otras personas. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Ustedes han pensado a quién yo influencio cada día. Obviamente que uno influencia al que está más cerca de uno. Porque yo en Puerto Plata, ustedes aquí no me van a influenciar. Tal vez influenciamos, sí, a distancia, si nos comunicamos, si compartimos. Si compartimos por internet, si compartimos, ¿verdad?, cómo nos comunicamos. Pero tiene que haber una comunicación, tiene que haber una comunión. Porque comunión es una situación donde se comparten, dos o más personas comparten cosas en común. Tiene que haber compartir entre ambas personas. Entonces usted se ha puesto a pensar cuál es la persona más cercana a mí, a la cual yo influencio. Ella me va a influenciar a mí también. Porque allá en República Dominicana hay un adagio que dice que el que anda con cojo. Entonces, para las que somos casadas, imagino que habemos muchas aquí, la persona más cerca a la cual yo ejerzo influencia es a mi marido. Es el que está más cerca de mí. Las que tenemos hijos, a nuestros hijos, abuelas, sus nietos. Las que están solteras, ¿cuál es tu amiga más íntima? A ella tú influencias. Hay influencia directa, de intimidad, e influencia a distancia también. Donde quiera que estamos, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar va a ejercer un efecto sobre otros. ¿De qué manera? Vamos a ver. ¿Cómo se logra esto? Vamos a ver. Y nosotros vamos a ver que el Señor estableció claramente qué debe ser todo creyente aquí en la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 15. Son dos símiles que el Señor utiliza, muchos de ustedes, todas las hemos leído muchas veces, pero las vamos a releer. Aquí el Señor está en el Sermón del Monte hablando a sus discípulos y a nosotras también, que somos sus discípulas, y utiliza dos símiles preciosos para indicar
¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un creyente aquí en la tierra? ¿Para qué fue que Él nos dejó? Tenemos para influenciar. Vamos a influenciar. Y también los demás nos van a influenciar a nosotros. Mateo 5, verso 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos símiles: sal y luz. Todos sabemos el uso de la sal. La sal da sabor. La sal preserva de la corrupción. La sal es antiséptica. Sea una herida, la piel o algo, uno realmente utiliza solución salina para limpiarla. La sal da sed. Cuando comemos comida con mucha sal, seguro que vamos a tener sed. Qué preciosa símil utiliza el Espíritu Santo, nuestro Maestro por excelencia. Cada creyente es sal aquí. Pero la sal no le va a dar sabor a los alimentos si tú no se la das, ¿verdad? Si tú no le pones sal, tiene que estar en contacto con el alimento. No te va a dar sed si no te la comes, tiene que estar en contacto con el cuerpo. Los creyentes somos sal. En contacto con los demás, preservamos de corrupción, somos antisépticos, preservamos del pecado. Y cuando los demás están en contacto con nosotros, nuestra influencia, nuestra vida debe, porque estamos en contacto, compartiendo, debe generarle a ellos sed de Cristo. Y si no es así, no sirve la sal. Y si no es así, no sirve para nada, dice el Maestro, pisoteada y hollada por los hombres. Es tu testimonio, es mi testimonio. Y comienza con la persona que está más cerca de ti. No importa que sea cristiano ni que no lo sea, tu marido, tu amiga, tu hijo, tu nieto, tú tienes que ser sal con él. Aunque sea cristiano, tienes que crearle sed de Cristo. Cuidado con creerte que tú tienes que ser la niña linda de tu esposo. Cuidado con creerte que tú tienes que ser la joya preciosa de tus hijos. No. La única joya a la cual tu hijo debe apegarse, tu marido, tu nieto, tu amiga, es Cristo. Cuidado con ejercer presión psicológica, influencia, que sabemos hacerlo muy bien, para llevar a toda la familia que tú seas el centro, la joya de atención. No nos debemos a nosotras, nos debemos a Él. Él nos compró. Luz. En la siguiente símil que el Señor dice. El apóstol Juan, el apóstol del amor, en la primera carta de Juan dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Luz aquí es símbolo de perfección, de santidad. El Señor sabe que no somos perfectas, Él sabe que tenemos todavía la condición adámica, ¿verdad? Pero Él nos ha dado el Espíritu y Él nos ha dado la palabra, que es pura luz y santidad, para que esa luz salga. Ustedes no están aquí ya acostumbradas a los apagones, pero nosotros sí allá. Cuando todo está oscuro, está esa tremenda oscuridad, un apagón. Qué bendición, una luz. Qué bendición que es, porque estás atenta, tocando a ciega, ¿verdad? No sabes dónde va, te pueden caer. Entonces la símil aquí es: nosotras somos luz de santidad de Dios donde estemos. Desde la habitación y la cama que duermes con Él, hasta la cocina,
el baño y el trabajo donde vas. Ahora, esa luz, dice el Señor, no se pone debajo de un almud. Un almud era una vasija que en aquel tiempo utilizaban ellos para guardar dinero, cosas materiales de su negocio, ustedes saben. Porque si la cubrían con la vasija, entonces no se veía la luz. Nosotros no tenemos vasija para guardar dinero, pero sí tenemos mucho almud, mucho trabajo, mucho negocio, muchos intereses en el mundo que no nos dejan brillar para Cristo. Mucho almud tapando la luz. No hay tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para los hijos, hay tiempo para todo, menos para tener de la luz de Cristo. La luz tiene que ponerse sobre el candelero. Ustedes saben como un candelero. Él es que la sostiene, ¿verdad? Porque así puede alumbrar. La luz es el testimonio de la vida de cada una de nosotras. Debe estar puesto en Cristo, el único candelero. No apoyes tu luz en confianza tuya. No confíes en que tú sabes mucho de vida, de que tienes muchos años en el Evangelio. ¡No! Hay una de las advertencias que hace el apóstol Pablo en la carta de Corinto y dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú y yo necesitamos la luz de Él todos los días. Tú y yo necesitamos dependencia absoluta de Él para pensamientos, decisiones y todo lo que vayamos a hacer. Ay, hermana, a veces que tú le preguntas: ¿y cómo tú estás? Y tú le das así: bien, sí. Yo leo así la Biblia, pero mi marido, él sí lee mucho la Biblia, él sí estudia mucho. Tú no puedes apoyar tu vida cristiana en tu marido. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una influencia para él y él la necesita. Tú eres una influencia para tus hijos y él lo necesita. Tú eres una influencia para tu madre y ella la necesita. Tú eres una influencia para tu sobrina y ella la necesita. Cada vez que te están mirando, te están leyendo. Tú necesitas apoyarte en Cristo para poder ser luz de Él donde estés. Entonces, hermanas, esto es importantísimo que lo entendamos. Aquí creo que le puse esa frase en la diapositiva, pero si no se la voy a leer, si no está en la próxima, ahí está. Esta frase es de un gran hombre de Dios que escribió siglos antes, maestro de la palabra. F.B. Meyer escribió: el corazón es educado por lo que ven los ojos. Y nosotros venimos a ser más y más parecidos a quien admiramos o a quien vemos. ¿A quién admiras? ¿A quién ves? ¿A quién tú admiras por excelencia? Te vas a parecer a él. Nuestros hijos nos miran. ¿Estamos dando cuenta qué influencia estamos haciendo sobre ellos? Nuestros esposos nos miran. Las demás hermanas en la asamblea nos miran. Nuestros familiares nos miran. Su corazón está recibiendo nuestra conducta. ¿Nos admiran? Pero no queremos que nos admiren a nosotras. Queremos que al vernos vean al Señor. Queremos que sea como Moisés. En el libro de Éxodo dice que cuando él estaba en la presencia del Señor, 40 días, solo con el Señor, él bajó del monte Sinaí. Y su rostro resplandecía. Y los hijos de Israel no podían verlo porque su rostro era tan radiante de la gloria de Dios. Pero Moisés no se daba cuenta. Luego, para
poder hablar con ellos, él tenía que ponerse un velo, porque ellos no soportaban la gloria que él tenía. Y eso porque estaba mucho tiempo con el Señor. Cuando nosotras estemos mucho tiempo con el Señor recibiendo de Él, tú no te vas a dar cuenta. Los demás se van a dar cuenta. Van a ver que tú eres diferente, yo también. Solo con hablar, solo con expresar unas cuantas cosas y la perspectiva que tú tienes de la vida y cómo ves las cosas, se dan cuenta si tú has estado a tiempo con el Señor y si tú tienes intimidad con el Señor. Y ahí entonces le dejo la frase de Meyer que dice que el corazón es educado por lo que ven los ojos. Estamos viviendo una época donde hay muchas distracciones para el pueblo de Dios y los ojos a veces se van para aquí y para allá. Sobre todo le gusta mucho irse a Egipto, como se fue el pueblo de Israel. Estaban caminando, pero los ojos estaban para atrás. Y allá dijeron a Moisés, allá teníamos huevos, carnes, pepinos. Y solamente tú nos das este maná, pan liviano. ¿Saben? Cuando los ojos de nosotras se van a entretener con la mundanalidad, no da deseo de ir a la palabra. Le cae un sueño a la hermana en la predicación que no hay manera de sacarla de ahí. Y hay una apatía, hay una indiferencia para el servicio al Señor que no le empuja ni un camión. Porque lo que la palabra dice, lo que el Señor dice es pan liviano. ¿Saben qué, mi hermana? Cuando ese estado está en nosotras, la influencia sobre los demás va a ser sumamente negativa. No los va a empujar a Cristo, los va a alejar. Porque lo que está dando es sombra, no luz. Entonces, vamos al origen. Vamos a ver cómo viene esto de que tenemos que influenciarnos los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque así nos creó el Señor. Vamos a Génesis, capítulo 2, verso 18. Estamos aquí antes de la entrada del pecado. Y vamos a ver por qué el Señor nos creó de esa manera, como Él todo lo hace perfecto. Él nos creó para vivir en sociedad, para que nos interrelacionemos unos con otros. La primera sociedad, el núcleo más pequeño de la sociedad es la familia, ¿verdad? La familia, luego la sociedad. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí no hay ninguna evidencia de que el hombre se sintiera solo. No dice que Adán dijo, yo me siento solo. No. Aquí vemos que quien vio la necesidad del hombre fue Jehová Dios. Él dijo, no es bueno que él esté solo. Él estaba solo, Adán. Él tenía comunión con Dios porque no había pecado. Él se interrelacionaba directamente con Dios. Pero estaba solo todavía. Pero Dios fue que dijo, no es bueno que él esté solo. Le haré una ayuda idónea, un complemento. Alguien con la misma característica de él como humano, pero que complemente su necesidad. Ayuda, del hebreo eser, idónea, lo que le falta. Porque el Señor debe faltar. Le haré una ayuda idónea. Y fíjense que entonces quiere decir que había una necesidad en Adán. Una necesidad social. Por eso el Señor le atrae una compañera a Eva. El hombre fue creado entonces con una necesidad social. El hombre, el Señor lo creó necesitando una compañera para él.
Y así siempre ha sido, seguirá siendo. El hombre necesita una ayuda idónea a su lado. Fue creado con una necesidad social. Y ahí nace Eva, un sueño profundo sobre Adán. El Señor del costado de Adán toma y saca a Eva de su costado. Como dice un escritor, no de la cabeza para que ella lo gobierne, no de los pies para que él la pisotee, sino de su costado, de debajo de su brazo, para que él la cuide y para que la haga. Así que Eva también nació con una necesidad social. La necesidad de que la cuide y la ame. Y estas dos interrelaciones era lo que ellos iban a hacer allá en el huerto de Edén. Perfecto todo, ¿verdad? Pero entró el pecado. Pero ellos, dense cuenta, lo que quiero que hagan el énfasis es que ellos fueron creados así, y está bien así. Necesitamos el uno con el otro. Porque a veces estamos casadas y pensamos, bueno, es que él, ¿sabe? Él tiene que amarle. La Biblia dice, el hombre debe amar a su iglesia como Cristo amó la iglesia. Uno siempre está buscando para uno la responsabilidad de él. Ahora, no, yo lo que quiero es la responsabilidad de nosotras. Él tiene una necesidad social. Y por naturaleza la mujer la va a llenar. Por eso se casa el hombre y el Señor establece el matrimonio y dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Bueno, volteen su Biblia, capítulo 3 de Génesis, y se van a dar cuenta cómo influye esto. Las que estamos casadas, déjenme decirle, no estamos casadas para que él hace su cosa y yo la mía. No. Aunque tú quieras tener ese concepto, aunque tú actúes así, ya somos una sola carne. Y todo lo que hagas y él haga va a influenciar el uno sobre el otro. Todo. Ya sea enfermedad física, ya sea problemas emocionales, ya sea problemas espirituales, todo va a influenciarse el uno con el otro, porque son uno. Entonces, en el capítulo 3 vemos cómo, en verso 6 solamente, no vamos a leer entero, entra el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la EBDB que estábamos celebrando a las jovencitas de la clase mía de 14 años en adelante, yo le dije, ¿qué fue lo que hizo Eva? Estábamos llenando las preguntas y ella decía, ¿qué comió del árbol, profe? ¿Qué comió del árbol? Yo decía, ajá, comió del árbol. Sí, ¿y qué pasó, profe? Yo, ¿solamente hizo eso? No, tenemos que estudiar la palabra letra por letra, porque así es que nos habla. Comió y dice también, hay un punto y coma. La cosa siguió. Y dio también a su marido, el cual comió. Eso es influencia, eso es las decisiones tomadas repercuten sobre el otro. Ella no se quedó que se lo comió sola y se fue, le doy a él. Eso es que lo que estás planificando hacer va a repercutir sobre tu compañero, ahora y siempre, porque la repercusión de eso para toda la generación, ¿no es así? El pecado entró para todos. Así es que esto es por naturaleza que influenciamos en los demás, y sobre todo el Señor nos creó así. La influencia, claro, que vemos de Eva, pecaminosa, fue desobediencia, influenció sobre Adán y el pecado entró a la humanidad y sabemos las consecuencias del pecado. Ahora nos vamos a Génesis, al capítulo 16. Vamos a ver el versículo 1 y 2 y vamos a ver también cómo les influencia a otra mujer sobre su marido, sobre su hogar, sobre su relación. Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2, tenemos aquí la historia de un hombre que fue llamado el amigo de Dios. Un hombre de fe,
Se le llama también en la palabra el padre de la fe, Abraham. Pero en el padre de la fe, vamos a ver qué pasa con él y su mujer. Versículo 1 y 2 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ya Dios le había dado a Abraham la promesa. Si ustedes ven el capítulo 15, mantenga su Biblia abierta. Ya Abraham había externado al Señor en oración que él quería tener hijo y descendencia. Y el Señor le había dicho en el versículo 4, la palabra de Jehová le dijo, del capítulo 15, no te heredará tu siervo, Eliezer, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Estaba la promesa. Solo había que creerla. Claro, él la creyó. Si ustedes leen el versículo 6, dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero en el capítulo 16, el poder de la influencia de su esposa, poder de incredulidad, funcionó. Y fíjense qué manera el Espíritu Santo nos dice cómo ella le habló. El versículo 2, yo quiero que ustedes vean una palabra que se repite 2 veces. Si están mirando el versículo, esa palabra que se repite 2 veces es muy interesante, para que veamos dónde está el poder. Ella le dijo, Sarai, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. El ruego es lo único que el Espíritu Santo nos dice. Nosotros no sabemos si rogó varias veces, pero conociéndonos nosotras como mujeres, sabemos que sabemos rogar. Y conociéndonos nosotras sabemos que conocemos lo que tenemos cerca, que sabemos cómo es Él, y sabemos cómo es mi hijo, y sabemos cómo se conduce, así que sabemos cómo dar el ruego. Lo que estamos viendo aquí es un acto de impaciencia, ¿verdad? William MacDonald dice: esa es la impaciencia del pecado. Y yo, con respeto al maestro MacDonald, que es un maestro de la palabra, yo digo la impaciencia de la carne. Porque nuestra naturaleza humana no es capaz de esperar. Porque nuestra naturaleza caída, que viene de Eva, tal del hombre natural, Adán, que somos todas, y que esa naturaleza, mis queridas hermanas, aunque tengamos 30 años siendo cristianas, está viva todos los días, siempre tiene un plan y es incapaz de esperar en el Señor. Está contraria a la fe. Se olvida lo que el Señor dice. En Isaías capítulo 28, 16, el Señor dice que el que cree en Él no se apresure. Y en Isaías capítulo 30, verso 15, lo vamos a leer. Es uno de los versículos que me encantan de la palabra. Son promesas del Señor. Tiene muchas veces que leérnoslo y apropiárnoslos, porque nuestra naturaleza caída se olvida y se desespera y dice: hay que resolver, tengo que actuar, voy a rogar. Dice el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías al pueblo de Dios, a su pueblo, que debía siempre confiar en Él, porque una de las características que vemos de nuestro Dios es que Él es fiel y verdadero. Dice el versículo 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Qué difícil es estarnos quieta. Qué difícil
difícil es para la naturaleza humana y para nosotros las mujeres en medio de la prueba. Esto es una prueba para esta familia. Años vienen, años van y nada. Qué difícil es quedarnos tranquila confiando. Hay que buscar una solución. Yo uso a veces una expresión que no estoy de acuerdo con ella porque me parece que no es bíblica, que dicen algunas hermanas allá: a Dios orando y con el mazo dando. No tienes que darle con ningún mazo al Señor. Él tiene un plan perfecto, en su tiempo perfecto y a la hora perfecta. No hagas intrigas, no busques tretas, eso de la carne. Fíjense cómo atendió Abraham al fuego de Sarai. Y le dio a la sierva, ¿verdad? Y consiguió. Y las consecuencias todavía las estamos viendo hoy. No hay paz para los descendientes de Abraham. Enciendan su televisor, vean las noticias y se darán cuenta. Todo el tiempo hay guerra entre los descendientes de Ismael por la sierva egipcia y los descendientes de la promesa por Isaac. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque es una enseñanza para nosotros. Porque lo que le aconteció a ellos no es para que nosotros digamos: oh, pero qué incrédulo. No, no, no. Es para que nos demos cuenta cómo es nuestro Dios. Un Dios de gracia y de misericordia. Ellos hicieron su plan, ¿verdad? Y recibió, pero Dios fue fiel en su promesa. Vino Isaac. Porque, mis hermanas, las promesas del Señor no están limitadas por nosotras. Están basadas en el carácter de Él, que es absolutamente misericordioso y bondadoso. Entonces, vino Isaac, ¿verdad? Pero las consecuencias de la falla, Dios perdona, pero las consecuencias se quedan para siempre. Vamos a otro caso también, el libro de Génesis, capítulo 27. Vamos a ver el versículo 1 al 13, y es el caso que ustedes ya conocen muy bien, de la familia de Isaac. El hijo de Sara y Abraham, de la promesa, vino el hijo. Pero las mujeres seguimos siendo aquí, actuando en todos estos episodios que ocurrieron en la Biblia, que ocurrieron en el pueblo de Dios. La mujer tiene un papel importante. Vamos a leer aquí este capítulo 27, 1 al 13, y veamos una familia. Isaac ya está casado con Rebeca, y cómo es el papel de ella en este momento. Versículo 1 del capítulo 27 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo. Y comeré, para que no te bendigan antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo tan lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos.
Rebeca había concebido 2 gemelos, sabemos la historia, y había tenido directamente del Señor la palabra para confiar. Si ustedes dan la vuelta a la página de su Biblia, van a ver en el capítulo 25, en el versículo 22 y 23, cómo el Señor le había dicho a ella embarazada lo que iba a suceder. Las 2 criaturas peleaban en el vientre, ella tenía este problema, y como dice la palabra, cuando vio ese problema dentro de ella, ella lo que hizo fue que oró. Están ahí en el capítulo 25, van a darse cuenta, en el versículo 22 y 23, que ella clamó a Jehová. Dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Muy bien. Y el Señor le contestó. El Señor le dijo, Jehová respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos están divididos desde tus entrañas. Porque nuestro Dios es eterno. Porque nuestro Dios vive en un eterno presente. Porque el futuro ya lo estaba viendo. Y le dijo, 2 hijos viven dentro de tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No habían nacido. Y ya Dios sabía lo que iba a acontecer. Rebeca por fe tenía que saber que Jacob, su hijo preferido, era el que iba a tener la bendición de la primogenitura. Pero como vemos aquí, la carne es impaciente. Se presenta un problema. Quizás va a bendecir al mayor, que es Esaú. Rebeca lo escucha, y en vez de clamar al Señor, porque el problema, ¿verdad? El Señor le había dicho a ella, el mayor servirá al menor. El menor servirá al mayor, ¿verdad? Entonces, ahora lo que ella estaba mirando era al revés. Por orden, el mayor tenía que ser el que iba a ser bendecido, que era Esaú. Pero ya Dios le había prometido que no. Que ese Esaú iba a ser siervo del más chiquito, de Jacob. Ella tenía que creer solo en la palabra, sostenerse solo con la palabra. Pero en este momento las cosas estaban dándose todo lo contrario. Ya Isaac está dispuesto a bendecirlo. Ya manda a Esaú a buscar la casa. Y ella dijo, bueno, yo tengo que actuar. No nos dice la palabra que ella hizo lo que el capítulo 25 dijo. ¿Se acuerdan? El capítulo 25 vimos que cuando estaba el conflicto en su embarazo, ella, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Por aquí no nos dice que consultó a Jehová. Aquí dice que inmediatamente ella tomó la decisión de hacer el plan. Porque ¿cuántas veces nosotras hacemos como ella? Sabemos que Dios tiene un plan, que tiene sus promesas, y en vez de creer en ella decimos, no, hay un plan B, que yo voy a ayudar a Dios. Hermana, no necesita que le ayudemos. Nosotras, que somos débiles, necesitamos que Él nos ayude. Él no necesita que tú arregles nada, deja que Él arregle. Y siempre el Señor nos va a poner en crisis, en pruebas, porque la fe tiene que ser probada. Le decía yo a una hermana, es fácil que cualquiera tenga un hijo y se embarace. Lo difícil es que tuvieras un hijo en esas circunstancias que lo has tenido. Ese era el plan de Dios. Dios lo tenía predeterminado de antemano para glorificarse a través de ti. Para mostrar que para Dios no hay nada imposible. Para mostrar que sigue siendo el Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que lo levantó de la tumba. Entonces, fíjense, ella toma el plan, como este capítulo 27, yo no voy a volver a leer todo, pero solamente le voy a dar la pincelada de lo que me interesa que veamos, cómo influenció ella sobre su hijo. Lo primero es que sabemos que ella conocía bien a su marido, porque él quería un guiso como a él le gustaba. Ella lo sabía hacer. Le dijo, yo se lo voy a hacer como a él le gusta, lo vamos a hacer tú y yo. Pero lo interesante es que fíjense lo que dice el verso 8 y el verso 13, se repite una frase. Cuando se repite una frase, es lo que nos va a decir la clave para entender cómo influenció ella sobre su hijo y el poder que tiene una madre sobre un hijo. Las decisiones que toma uno tienen influencia sobre nuestros hijos. Fíjense lo que dice el verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y el verso 13 repite lo mismo. Cuando él le dice las objeciones, lo que podía pasar, le dice,
Respondió su madre: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Bueno, y repite lo mismo: obedece, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Nunca le digas eso a tu hijo. Hijo mío, obedece a la voz de Dios. Hijo mío, vamos a esperar en el Señor. Él me lo ha dicho, Él lo hará. Como dijo aquel profeta asalariado, que aunque era un profeta asalariado, Balaam dijo una gran verdad: Jehová no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él hará. Nunca le digas: hazlo a mi manera. Pero la tendencia de nosotros es: hazlo a mi manera. No, mi hermana, la manera del Señor. Porque la manera nuestra es falible. Porque la manera nuestra es engañosa. Porque el corazón de nosotros, dice el profeta Jeremías, es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y que pruebo, examino los pensamientos. En una prueba, Él nos da la palabra, hermanas. Él nos da la promesa, la que leemos, la que oyes cuando se predica, la que lees en tu casa en la meditación. Él no te va a dejar con esa palabra por ahí. Tú vas a llevarla a la práctica. En tu casa, en tus relaciones con los demás. Tú vas a ver que todo como que está contrario. Él lo único que te dice es: cree, confía. Pero lamentablemente sucedió eso con él. Ahora, hermanas, no nos olvidemos que el Espíritu Santo dejó esto escrito aquí en la palabra para que nosotros todo nos sirva de advertencia, de aviso, también para que nosotros veamos cómo es nuestro Dios. Él estaba tratando con hombres y mujeres igual que nosotras. Como dice el apóstol Santiago en capítulo 5, verso 17, hombres, como dice de Elías, sujetos a debilidades como nosotros. Pero la gracia del Señor es insondable. Aún sigue tratando igual con nosotras. Esos hombres y mujeres, Rebeca, Sara y todos ellos, el Señor tuvo que soportar las mismas debilidades que nosotras. También tuvo que soportar los mismos extravíos, los mismos descontentos. Eso nosotras también. Él sigue siendo igual. Él sigue siendo paciente y amoroso para tratarnos a nosotras. Así es que, por eso, 1 Corintios, capítulo 10, lo vamos a leer. El apóstol Pablo nos recuerda, y quiero que eso lo tengamos bien presente, que todo esto que está escrito para mostrarnos quién es nuestro Señor y también quiénes somos nosotros. 1 Corintios 10, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo le dice, hablándole a la iglesia de Corinto, recordándole de toda la experiencia del pueblo de Israel, y este es el pueblo de Israel que estamos viendo en Génesis, el pueblo de Dios, le dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí hay amonestación, le ocurrió a ellos como ejemplos. Verso 12: así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él es el que lo lleva todo bajo su plan perfecto. Nada sobrehumano vendrá sobre nosotras. Ellos tuvieron sus traspiés, tuvieron sus momentos difíciles, pero en todo vemos la fidelidad del Señor. Nuestro Dios sigue siendo igual. Así es que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4. Ahora, mis hermanas, debemos recordar algo. Ninguna persona es fácil de comprender. O alguna piensa que es fácil de comprender a una persona. La personalidad humana es compleja.
Y las circunstancias y experiencias que cada quien vive, que cada ser humano es distinta. Pero nuestro Dios las conoce todas. Para Él no existe una personalidad compleja. Él puede ver el corazón y los motivos del corazón. Lo que no podemos ver somos nosotras. Así que debemos aprender a descansar en Él. Y rogarle a Él que nos ayude. Aquí vemos vidas de fe confiadas en el Señor. Porque comenzamos introduciendo este tema diciendo, Él tiene un plan para que nosotras, cada día seamos transformadas de la imagen de Adán a la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo es perfecta. Y la imagen de Cristo es gloriosa. Él tiene que moldear en nosotros cada día muchas imperfecciones, porque nadie es perfecto. Y en nuestros hijos, y en nuestros esposos, y en todas las personas, los cristianos, los que no son creyentes, Él quiere que vengan a la luz de Cristo para moldearlos a través del poder del Espíritu y la palabra. Porque Él quiere que nosotras, todas las cristianas, seamos grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 2. Ahí está el apóstol Pablo hablando en esta carta, defendiendo su apostolado, pruebas difíciles que le estaban sobreviniendo como apóstol y como líder de la iglesia, pero daba gracias al Señor, como así quiere el Señor que también demos gracia. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14-15. El Señor quiere que vivamos vidas victoriosas. El Señor quiere que no seamos sobrellevadas por aquí y por allá por nuestras debilidades y flaquezas. Él quiere que nuestra influencia sea de poder santo, no de poder carnal, pecaminoso. Ya vimos cuando la carne domina, con Saraí, con Rebeca, cuando tratamos de adelantar al Señor lo que pasa, ¿verdad? Siempre hay problemas. Téngalo por seguro. No se nos olvide. Siempre que nos queremos adelantarnos al Señor, va a haber problemas. A veces la jovencita que ve que pasan los años y que no viene el novio y que se le quiere adelantar al Señor. Y toma y elabora su plan. Seguro que vendrán problemas. Y mucho dolor. Porque la desobediencia acarrea siempre mucho dolor. Lágrimas a nuestros ojos y espinas para nuestras espaldas. La única vida de gozo y alegría es la que se lleva en obediencia al Señor. 2 Corintios 2, 14, 15, Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Él estamos posicionalmente en Él, ¿verdad? Pablo dice en Efesios que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha puesto en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ve como sus hijas, pero en Cristo. Ahora es necesario andar de acuerdo a esa posición que tenemos en Cristo. Dice Pablo aquí en este versículo, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En todo lugar. El pueblo de Dios es celestial. Tú y yo dejamos de tener ciudadanía de este mundo, como dice Pablo en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero no es algo etéreo por allá, no, es práctico, es real. Manifiesta en todo lugar el conocimiento de Cristo, que conoce a Cristo, que está en Cristo y sabe quién es su Cristo, desde la cocina donde está, desde el baño donde está, desde la habitación donde duerme, hasta el trabajo donde va. Dice aquí el versículo 15, porque para Dios, un creyente, todos los creyentes, Pablo dice, somos grato olor de Cristo
en los que se salvan y en los que se pierden. Lo que estoy diciendo no es fácil. Es fácil estudiarlo, es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Porque la vida cristiana no es fácil. Si alguien por ahí le ha dicho que la vida cristiana es fácil, deben decirle que para nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica, nuestros deseos propios es difícil. La vida cristiana no se vive con esfuerzo propio, se vive con el poder del Espíritu. Y para poder ser grato olor de Cristo, hay un primer paso que hay que dar. Debe morir el poder mío, el yo mío, la influencia mía. Debe ocurrir lo que Pablo dice en Gálatas 2:20: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es todos los días, debe ir a la cruz y morir para que entonces se manifieste el conocimiento de Dios. Catherine no se quiere mover. Ahí se movió. Entonces, mis hermanas, hay una clave para hacer esto, para ser grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Son las 12:15. Debemos terminar a las 12:30, ¿verdad? Sí. Pues en estos 15 minutos vamos a ver en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 16, cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, haciendo una oración preciosa por los hermanos de la iglesia de Éfeso, nos va a dar la clave para que nosotras podamos oler a Cristo donde quiera que vamos. Para que nuestra influencia, aún en los que se salvan y en los que se pierden, sea del conocimiento de Cristo y no sea de nosotras mismas. Vamos a Efesios capítulo 3, vamos a leer versos 16, 17, 18. Aquí Pablo está haciendo una oración. En el contexto anterior él dice que dobla sus rodillas ante el Padre, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia, por ora por los hermanos de Éfeso. Pero esta oración aquí escrita es escrita por Pablo y es inspirada por el Espíritu Santo para darnos la clave de cómo puede cada día un creyente vivir una vida victoriosa que honre el nombre del Señor. Dice el verso 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En los versos que quiero hacer hincapié son el 16 y el 17. En el verso 16 Pablo dice: yo oro para que ustedes, el Señor les dé algo, les dé de acuerdo a una medida, no medida humana, conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gloria de nuestro Señor son infinitas. No hay límites, porque todo lo de Él es sin límite. Conforme a las riquezas de su gloria, yo quiero que ustedes tengan un solo poder. El verso 16 dice que ustedes sean fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior, por el Espíritu. El hombre interior es un término paulino de Pablo. Ese término también él lo usa en la carta a los Corintios. Él dice: este hombre exterior, porque es un hombre exterior, se va desgastando de día en día. El hombre exterior es el cuerpo, que por más cirugía que uno se haga, va a envejecer. Que por más que se tiñan las canas, van a salir. Ese hombre exterior se nota en los años, se nota el tiempo. Hay un hombre interior que es el que el Señor ve.
que es al que el Señor le da valor. Nosotras que somos humanas y nuestras debilidades, vemos mucho el hombre exterior. Y en nuestra condición de la carne caída y por influencia del mundo, muchas veces nos valoramos por el hombre exterior. Si me veo bonita, si me veo de tal manera, pues estoy bien. Ese es un mensaje mundano. El mundo dice, por la apariencia te vas a sentir bien. Te pones en un espejo, te arreglas bien, si estás hoy decaída, te untas un perfume, una fragancia elegante, te das... ¿Ustedes se dan cuenta por qué hay tanto spas, tanto gimnasio? Porque hay que cuidar el hombre exterior. Y porque el metamensaje mundano es, si ese hombre exterior está bien, tú estás bien. Por eso, mi hija, cuídate. No te dejes poner vieja. Date la buena vida. No dejes que ese hombre te maltrate, ese muchacho. Pues ¿saben qué? No es ese el que tiene que estar fortalecido. Es el hombre interior. Pablo dice, el hombre interior se renueva de día en día. El hombre interior está compuesto por el alma y el espíritu. Cuidado con el mensaje mundano. Ve las mujeres del mundo que vienen esos mensajes, en su hombre interior, ellas están muertas espiritualmente. Ellas no pueden ser tu influencia ni tu guía. Tú no puedes conducirte como una hija de Dios valorándote por los parámetros de ella. Ahora, tú y yo no. Tú y yo tenemos vida y vida de Cristo. Tú y yo estamos en el postrer Adán, que es Cristo, que es espíritu vivificante. Él va a renovar nuestro hombre interior de día en día, de gloria en gloria. Pablo dice, ustedes tienen que estar fortalecidos en el hombre interior. ¿En qué medida? Conforme a la riqueza de su gloria. Él te quiere fortalecer interiormente. Aunque venga un cáncer y te desgaste, aunque te quedes sin un brazo, pero el hombre interior fortalecida en el Señor, ¿cómo se fortalece? Solamente tomando día a día de ella y respirando el aire puro de la oración. Solamente una mujer que sabe doblar las rodillas a las 3 de la mañana con lágrimas al Señor y la Biblia abierta oyendo la voz de Dios, sabe lo que es fortaleza del hombre interior. Solamente una mujer que sabe que se fue el sueño, no puedo dormir, me siento perturbada y se levanta y clama al Señor y dice, no sé lo que está pasando, estoy perpleja. Están sucediendo cosas en el pueblo de Dios que me están dejando como el profeta Habacuc. Pero yo voy a decir como Habacuc, sobre mi guarda estaré y ataladaré. Jehová me guardará. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto, aunque falte la vaca en el corral, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en el Señor Jehová. El Señor Jehová es mi fortaleza, hace mis pies como de sierras y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que el Señor desea para sus hijas. Esa es la influencia del olor grato de Cristo. Eso es lo que Pedro describe en su primera carta, en el capítulo 3, dice, no te preocupes por peinados ostentosos, por vestidos lujosos, sino tu atavío, tu arreglo es el interno. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor. Ustedes saben cómo uno se da cuenta si una hermana está siendo renovada en ese hombre interior y ataviada por el contenido de su conversación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces uno se entristece porque uno quiere hablar del Señor con hermanas y compartir, pero ella no está en eso. Ella no está en eso. Ellas quieren hablar de una novela, de un artista del mundo, de fulanito. Y yo te quedo pensando, pero ¿y dónde está el corazón del pueblo de Dios?
Obviamente, por eso es que vemos poca devoción. Porque donde está tu tesoro, ahí está la corazón. Otras veces uno quiere hablar así del Señor y compartir, y a veces como que uno le da la impresión que la hermana dice, ya viene Dios, ma, que lo que parece una Biblia andante. Hablar de eso, porque y todo termina hablando de mi hijo, de mis niños, de mi casa, de mi marido, de lo que tengo y de lo mío, de lo terrenal. Ahí está su corazón. Otras veces uno se goza porque en la comunión en la iglesia, y déjeme decirle, donde uno aprende es viviendo en comunión con los hermanos. Uno ve cómo el Señor está obrando en la vida de cada cliente y en la vida de uno. Otras veces uno se goza en la comunión con los hermanos. Porque una hermana, tú te miras y se acerca y te dice algo. Voy a contar un testimonio. Estamos en el mes de julio, hace 7 meses. En el mes de enero, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas de la asamblea creyente, partió con el Señor. De mi edad, en un accidente. Nos dejó a todas muy afectadas. Pero recuerdo la vida que viví con ella en comunión en la iglesia. Estaba pasando por muchas pruebas en una ocasión. Y bueno, termina el servicio, todo el mundo se va, ustedes saben, uno se va, pero siempre ellos nos buscábamos. Saludábamos una con otra, pero así en la mirada sabíamos como que queríamos decirnos algo. Y yo voy saliendo hacia la puerta y ella viene y yo la saludo y hablamos. Y de cómo llegamos, estaba hablando de algo, cómo llegamos, y yo le dije a ella, oye, acuérdate de algo. Una ocasión David le falló la fe. Él había visto cómo el Señor lo había guardado en toda su vida, cómo lo había guardado cuando peleó con ese filisteo, cómo lo había guardado en muchas batallas, pero en una ocasión le falló la fe. Estaba ya cansado de la persecución de Saúl y decidió irse a los filisteos. Y se fingió el loco allá. Tuvo una crisis de su fe. Hermanas, yo le quiero decir a ustedes que yo no sé por qué yo le dije eso a ella. Pero le estaba hablando de la palabra. Inmediatamente ella me dijo, Dios, mamá, el Señor me habló contigo. Yo iba a dejar todo. Pero no lo voy a hacer, porque yo sé lo que el Señor me está diciendo. Que estoy como David en una crisis de fe. Ustedes dirían, ¿ella me había dicho algo a mí? No. Yo no sabía que ella estaba tomando esa decisión. Era un secreto muy guardado de ella. Nadie sabía nada. Yo solamente le estaba comentando el pasaje de algo. No sé si fue que algo pasó que yo le empecé a comentar de lo que pasó con David. Pero ¿se dan cuenta lo que es la influencia? ¿Se dan cuenta cuando las palabras nuestras tienen un poder y un valor? ¡Qué bendición le fue para ella la palabra! Le habló el Señor con su palabra. No fue conmigo, fue con la palabra. ¿Qué le quiero decir, hermana? Llénate de la palabra. Estamos muy preocupados por nuestros hijos, el mundo nos los está robando, los vemos muy mundanos, los vemos muy atraídos, los vemos muy indiferentes a la palabra. Dale la palabra. Muchas veces yo le digo a mis hermanas que tenemos hijos adolescentes, y ustedes saben lo que significa eso, en la etapa donde ellos están, que si van a estudiar una carrera, que si en la universidad, y ese momento donde se van a ir de la casa. Y a veces las hermanas están y hablamos, dale la palabra. Ella es poderosa, pero tienes que llenarte de ella. No comiences con a sermonear. ¿Qué te dije a ti? Que lo tú igualito a tu papá. No. Eso es confianza en ti. Derrama tu corazón ante el Señor. Dedica tiempo a conocer a tu Señor. Y dale olor de Cristo. Él se encarga de los resultados. Es por fe que vivimos, hermanas. No por vista. No confiemos en recursos nuestros. Entonces aquí en este capítulo 3 de Efesios que estamos, Pablo deseaba y desea para nosotros a través del Espíritu Santo que seamos fortalecidas con poder
en el hombre interior. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Solo una creyente que tiene el Espíritu Santo puede ser fortalecida cuando da lugar al Espíritu para que obre. Verso 17 dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice, bueno, si Cristo habita en mi corazón, yo soy cristiana, sí. Él habita en el Espíritu Santo. Pero, mis hermanas, Él habita de una manera especial en la creyente que es obediente a Él, que ama su palabra y lo obedece. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Es una promesa del Señor. El Señor Jesucristo dice ahí, respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Para que habite Cristo, morada. ¿Saben lo que quiere decir esto? Comunión. Nosotros podemos estar aquí, en el mismo sitio, ¿verdad? Y estar en el lugar, pero puede que no estemos en comunión. Porque para estar en comunión hay que compartir. El Señor dice, Pablo dice, tienen que estar fortalecidos en el hombre interior para que aquí Cristo habite por la fe. Por la fe crees en cada promesa de la palabra en tu corazón, y Cristo habita en tu corazón de una manera tan íntima que Él te da y tú le das. Tú le das tus pensamientos, tú le das tus intenciones, y Él te da dirección, y Él te da la ayuda, y Él te da la guía. Y así tú vas a estar arraigada y cimentada en amor, en el amor de Él, en el amor que Él ha derramado en el corazón nuestro a través del Espíritu Santo, no en el amor humano, porque el amor humano es egoísta por esencia. Ama mientras lo ama, da mientras le da. Es en el amor divino, en el amor que produce el Espíritu Santo, en el amor ágape, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y un pueblo de Dios, cimentado en ese amor, que es un vínculo perfecto, está fortalecido. Y es capaz de comprender cuál es la anchura de ese amor. Tan ancho que no excluye a nadie. Es capaz de entender cuál es la profundidad de ese amor. Tan profundo que el Dios de gloria, el primogénito de entre los muertos, el eterno, el verbo encarnado, se humilló hasta los sumo. Tan extenso que nunca se va a acabar. Pablo esperaba que la iglesia de Éfeso estuviera así, cimentada en ese amor, pero comenzó, no es que yo veo muchas veces en la iglesia, hermano, tenemos que amarnos, sí, tenemos que amarnos. Pero ¿y por qué no nos amamos? Ay, ¿cuánta falta de amor? Falta de amor. Porque el hombre interior de cada uno de nosotros no está deleitándose en Cristo, no está fortalecido en el Señor. Ha entrado a la carnalidad, ha entrado a la mundanalidad, ha entrado al pecado y no da amor. Porque el amor es fruto del Espíritu. Si el Espíritu está plenitud dentro de nosotros, como dice Pablo aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amamos, no hay que mandarnos a amar, ni a darnos besos ni flores. Eso sale automático. No es fingido, no es hipócrita. Es amor sincero. Es amor como el Señor, como nos ama a nosotras. Que nos perdona todos los días cuando le fallamos. Yo perdono a la hermana todos los días. Cuántas veces me fallé. Y a mi hijo, y a mi esposo, y a mi amiga, y a mi vecina, aunque no lo merezca. Porque ese amor no mira el objeto del amor. Ese amor está dado por el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Dejamos esta parte hasta aquí y en la tarde seguiremos. Amén.
Porque vamos a seguir después del almuerzo hablando de la influencia de una mujer que mostró que amaba al Señor, que mostró que tenía devoción por el Señor. Porque ¿saben qué? La verdadera devoción solamente se muestra cuando se es capaz de darle al Señor. El corazón mezquino, el corazón que calcula las monedas para darle al Señor, el corazón que mira mucho el reloj y dice, ¿a cuándo que va a acabar ese hermano? Yo estoy cansada de eso. El corazón que dice, ¿y qué tanto culto que hacen? Pero no se cansa culto de oración, culto de la otra, ahora para allá. Mezquino con el Señor, no ama a su Señor. Porque el amor no es amor humano que el Señor quiere de nosotras. Es amor como Él nos amaba, que lo dio todo por nosotras. Cuando el amor que está en Él por el Espíritu en nosotras, viviendo y creciendo en el hombre interior, somos capaces de darlo todo por el Señor. Así que el Señor los bendiga. Seguiremos hablando de esta parte ya en la parte final, después que ustedes todas almorcemos y podamos seguir tratando estas porciones. Dios le bendiga mucho. Amén.